Hola hermanos, ¿cómo están? Nuevamente me da gusto estar con ustedes y dirigirme a través de esta tecnología hacia cada uno de ustedes y quiero saludarles y quiero decirles que Dios les bendiga y qué bueno porque están en este lugar escuchando la palabra de Dios y han apartado un momento para que la palabra de Dios haga su obra en su vida, en su mente y en su corazón. Y últimamente hemos estado predicando acerca de la oración. Hoy vamos a retomar ese tema y el domingo que sigue también vamos a hacer ese mismo tema de la oración. Y hoy vamos a basarnos en Filipenses 4, 6, 7. Es muy conocido por todos nosotros. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Señor, te agradezco tu gracia y misericordia por permitirnos estar en comunión. Aunque estamos a la distancia, pero estamos en el Espíritu, Señor. Así tú estás en tu casa celestial, pero estás con nosotros en el Espíritu, y así fue tu promesa, que en donde estén 2 o 3 en mi nombre congregados, ahí tú estás. Y sabemos que nosotros estamos unidos en el Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que esta palabra llegue a nuestros corazones y nos alimente con lo que necesitamos en nuestras vidas espirituales. En Cristo Jesús, amén. Mira, hermano, ya llevamos muchos meses en una situación bastante difícil de enfermedad y muerte, y muchas veces nuestra mente y nuestro corazón se han angustiado. Nuestra mente ha divagado, ha tenido pensamientos incorrectos, y nuestro corazón también ha tenido sentimientos y emociones incorrectos por todo lo que está sucediendo y ha sucedido alrededor. Hemos escuchado de personas muy cercanas y conocidas que han fallecido. Hemos escuchado que no hay trabajo, que la gente se ha quedado sin trabajo, que el dinero no alcanza, que uno cada vez que sale hacia hacer su plaza, al hacer sus compras o al trabajo, uno está en riesgo de enfermarse. Y esto esta circunstancia hace que nuestro corazón y nuestra mente se ocupen en las cosas negativas de la vida. Y hoy quiero compartirte este mensaje para que la palabra de Dios ayude a afirmar y a poner
tu confianza en Dios para que tu mente y tu corazón estén seguros en Él. Y el pasaje que escogí es Filipenses 4:6. A mí me encanta esta porción de la Biblia y seguido la estoy compartiendo. Pero ahora tiene un mensaje bastante alentador y que anima a nuestras vidas. Y espero que esta palabra te alcance. El mensaje le puse por título: La paz de Dios guarda tu mente y tu corazón. La paz de Dios guarda tu mente y tu corazón. Y mira, déjame decirte que en este tiempo lo menos que hay es paz. Y que lo más que predomina en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra colonia, en nuestra comunidad, en nuestro estado y en nuestro país, es la preocupación. Y eso nos va desgastando. Entonces, Pablo, estando en prisión, le hace unas recomendaciones bastante interesantes a los filipenses, que son sus hermanos. Y dice así, Filipenses 4, 6 y 7. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan. Esta es una versión NTV. Mira, la ansiedad y la preocupación que están al orden del día indican una falta de confianza en la sabiduría y en la soberanía del poder de Dios. Cuando hay ansiedad y preocupación en tu vida, es que no hay paz de Dios en ti. ¿Por qué? Porque has perdido la confianza en su poder, en su sabiduría y en su soberanía. Si alguien en el tiempo que se escribió el Nuevo Testamento tenía cosas para preocuparse, ese era el apóstol Pablo. Mira, ahí en Apocalipsis 4, en el contexto de este pasaje, dice que había un desacuerdo en la iglesia entre dos hermanas, Evodia y Síntique. Esta discusión, este desacuerdo, estaba llevando a la iglesia a una división. Y el apóstol Pablo no podía estar ahí para ayudarles. No tenemos la causa o el motivo de la disputa dentro que había entre estas dos hermanas, pero sea la que fuere, esta estaba dividiendo a la iglesia. Y aparte de esa situación de división en la iglesia, Pablo también estaba afrontando una situación similar en la iglesia de Roma. También se estaba acercando a una división en esta iglesia. Y aparte de esas dos circunstancias difíciles, Pablo estaba en la prisión y estaba a punto de ser enjuiciado y posiblemente podría ser ejecutado. ¿Verdad que son razones suficientes y poderosas para que Pablo esté angustiado y preocupado, afanado? Sí son situaciones difíciles, pero ¿sabes qué? Pablo tenía la paz de Dios. Pablo tenía buenas excusas para preocuparse, pero no lo hizo. En lugar de eso, en lugar de preocuparse, ocupó su tiempo para explicar a los filipenses, sus hermanos, sus amigos, el secreto de la victoria sobre la preocupación. Tal vez tú y yo creamos que la preocupación no puede ser vencida, porque a veces hay tantos asuntos difíciles en nuestra vida que no sabemos cómo salir y que lo único que podemos hacer es preocuparnos. Pero fíjate lo que dice en el versículo 6. Por nada estéis afanosos. No se preocupen por nada, dice otra versión. ¿Qué significa preocupación? La palabra del versículo 6 quiere decir afanosos. No sean afanosos. Y el ser afanosos es ser de un lado a otro. Mira, nuestras esperanzas nos jalan hacia un lado, pero nuestros temores nos jalan hacia otro lado, ¿sí? Y eso produce angustia, inquietud.
y nos ocupamos en preocuparnos por las cosas con antelación antes de que sucedan. Y esas preocupaciones nos están acabando, nos están desgastando físicamente y espiritualmente. Y la raíz de donde proviene la palabra preocupación significa estrangular. Si tú alguna vez te has preocupado por algo realmente grande, debes de saber cómo es que la preocupación te estrangula y te lleva a veces hasta a la agonía. Y de hecho, la preocupación trae consecuencias físicas. Mira, aparecen las jaquecas, dolores de cabeza, dolores de cuello, úlceras y hasta dolores de espalda. La preocupación afecta nuestros pensamientos, nuestra digestión, nuestro sueño, incluso nuestra coordinación, nuestra concentración, incluso para orar y para leer la palabra de Dios. Y desde el punto espiritual, la preocupación es pensar incorrectamente y sentir incorrectamente. Aquí hay dos áreas de nuestra vida que están involucradas, la mente y el corazón. Sobre todas las cosas, sobre todas las circunstancias, la gente y todo lo que pasa a nuestro alrededor, la mente y el corazón están involucrados. La preocupación es el ladrón más grande del gozo. Sin embargo, no es suficiente el propósito dejar de preocuparnos. A veces yo me digo, Rodrigo, no te preocupes, no pasa nada. Pero no es verdad. Eso no es suficiente para subyugar o para someter o dominar al ladrón del gozo. La preocupación es una obra interna y se necesita más que buenas actitudes o intenciones para obtener la victoria. El antídoto para la preocupación es una mente segura. Y eso es lo que Pablo les escribe a los filipenses aquí en este capítulo 4, versículos 6, 7, 8 y 9. Y si vamos a triunfar sobre la preocupación y vamos a experimentar una mente segura, tenemos que cumplir con las condiciones que Dios ha puesto. Y fíjate, son 3 condiciones que Pablo menciona en todo su libro de Filipenses. Y dice que debemos cumplir con estas características. Y es orar correctamente, que están en versículos 6 y 7, pensar correctamente y vivir correctamente. Acabamos de leer que debemos orar y de presentar todas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con actitudes de gracias. Así es que hay que orar correctamente. El versículo 8 nos dice que debemos pensar correctamente. Mira lo que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Entonces Pablo está diciendo, no ocupes tu mente en los problemas, en las circunstancias. Ocupa tu mente en todo lo que es verdadero y es honesto y es justo y puro. ¿Y dónde encontramos todo eso? En la palabra de Dios. Y también Pablo dice que debemos vivir correctamente. Mira lo que dice el versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, Pablo se pone como ejemplo de una vida santa, una vida de oración, una vida correcta delante de Dios, y les dice a los hermanos filipenses, todo lo que vieron que yo hice, todo lo que vieron que yo enseñé y todo lo vieron que yo dije, imítenme a mí como yo imito a Cristo, para que ustedes tengan paz en su mente y en su corazón. Así es que vamos a ver 3 puntos cortos y sencillos acerca de cómo lograr una mente correcta acerca de la oración. Y el punto 1 es cómo orar correctamente. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Pablo está usando 3 palabras diferentes para describir la oración eficaz: adoración,
súplica y acciones de gracias. La oración debe incluir cada una de estas tres características. Y la palabra oración es la palabra que define nuestra comunicación con Dios. Así es que el primer paso para orar correctamente es la adoración. Si siempre que nos hallemos preocupados por algo, nuestra primera acción debe ser apartarnos y adorar a Dios. Predicamos de la mujer cananea. Ella tenía una necesidad tan grande, tenía una preocupación inmensa. ¿Y sabes qué es lo primero que hizo? Se acercó a Dios, a Jesús, y dice, se postró y le adoró. Eso es lo que deberíamos de hacer nosotros, sabiendo que Dios tiene control de todo y que es soberano. Y debemos de recordar que Él tiene el poder para resolver nuestros problemas. Y con demasiada frecuencia nosotros nos presentamos delante de Él y con prisa le contamos todo y le decimos nuestras necesidades y ya nos vamos. Cuando debería de ser que nosotros nos acerquemos con quietud y con la más profunda reverencia y adorarle a Él. El segundo paso para orar correctamente es la súplica. La súplica es la presentación sincera de nuestras necesidades. No hay lugar para el fingimiento y ni para la hipocresía en la oración. ¿Se acuerdan del fariseo que oraba? ¿Cómo oraba? Dice la parábola, que oraba para sí mismo. Oraba hipócritamente. Él fingía ser algo que él no era. Sin embargo, nuestro Padre Celestial quiere que le pidamos correctamente y quiere que le pidamos sinceramente. Mateo 7:7 dice, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Al Padre le gusta que nosotros le pidamos con súplica, que le roguemos, que le clamemos. Y fíjate que ese es el ejemplo y esa es la manera en que Cristo oró en el huerto. Mientras sus discípulos más cercanos dormían, Cristo sudaba grandes gotas de sangre y oraba y suplicaba a Dios. Mira lo que dice Hebreos 5:7. Este es un ejemplo de Jesús cómo debemos orar nosotros. 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y hasta lágrimas. Esa debería ser nuestra súplica. Así deberíamos orar nosotros con gran clamor, con ruego, con súplica y, ¿por qué no?, hasta con lágrimas. El asunto de la súplica no es un asunto de energía física o carnal, sino de la intensidad espiritual. Punto 3, después de la adoración viene la súplica y después de la súplica viene la gratitud, o sea, la acción de gracias. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo a Dios Padre. Algunos creyentes decimos, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios si estoy sufriendo? ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios si esto no me agrada? Pero la palabra dice que debemos tener una mente correcta, un pensamiento correcto, y ese es darle gracias a Dios en todo. Ciertamente el Padre se goza oyendo a sus hijos darle gracias. Fíjate que cuando Cristo estuvo en la tierra, en un evento donde vio 10 leprosos, estos leprosos le rogaron desde lejos y le gritaron, sánanos. Jesús les dijo, vayan, preséntense al sacerdote. Y ellos en camino al sacerdote fueron sanados. ¿Y sabes qué? Hablando del agradecimiento, solo uno de los 10 regresó a decirle gracias. Y más importante, algo que llama mi atención, es que no era judío, era samaritano. Probablemente había judíos entre esos 10 leprosos, pero el samaritano
fue más agradecido que los mismos hijos de Dios. Y a veces nosotros tampoco somos agradecidos. En estos días, ¿cuál sería el porcentaje de creyentes agradecidos? Porque somos rápidos para pedir, pero somos lentos para agradecer. Entonces, viendo estos puntos, notarás que el orar correctamente no es algo que todo el creyente pueda hacer inmediatamente. Pero si tenemos una mente humilde, podemos adorar a Dios. ¿Cómo puede una persona con un ánimo dividido adorar a Dios? No puede. Si tenemos una mente sumisa, como la mente de Cristo, que dicen en Filipenses 2, entonces podemos suplicar. ¿Pediría algo a Dios una persona con una mente orgullosa? Claro que no. Y si tenemos una mente espiritual, podremos mostrar gratitud. Una persona que piensa que lo que tiene y que todo lo material que él ha conseguido, no reconoce que viene de parte de Dios. Por lo tanto, él no podría darle gracias a Dios. Ahora sí, punto 2, la paz de Dios protege tu corazón y tu mente. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al creyente se le promete calma y tranquilidad interior si tiene una actitud de gratitud basada en su confianza en Dios, el cual puede y quiere hacer lo que es mejor para sus hijos. ¿Qué dice Romanos 8:28? Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pablo nos aconseja en estos pasajes que llevemos todo a Dios en oración. Nos dice, no se preocupen por nada, oren por todo. Pero nosotros tenemos la tendencia de orar solo por las cosas grandes, solo las cosas que están fuera de nuestro control. Pero nos olvidamos de orar por las cosas pequeñas, porque sí podemos controlarlas, porque sí podemos solucionarlas, pero muchas de esas cosas se vuelven grandes y entonces viene la preocupación. Así es que nuestro primer paso para vencer la victoria sobre la preocupación es orar correctamente. Y el resultado de orar correctamente es que la paz de Dios guarda el corazón y la mente. Mira, recordemos que Pablo estaba prisionero, estaba encarcelado y estaba encadenado de su muñeca, de su brazo, con un soldado. ¿Sí? Así es que donde iba Pablo, iba el soldado. Del mismo modo, la paz de Dios está de guardia sobre las dos áreas de nuestra vida que crean la preocupación. La paz de Dios va con nosotros donde quiera que vayamos y está guardando nuestra mente y nuestro corazón. Recuerda, el corazón tiene pensamientos incorrectos y la mente tiene pensamientos incorrectos. Pero cuando la paz de Dios guarda tu corazón, ya no tienes estas características. Tu mente piensa en lo que es puro, en lo que es lo que vale la pena, ¿sí? Cuando le entregamos nuestros corazones a Dios, a Cristo, en el momento de la salvación, experimentamos la paz con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Estábamos en guerra con Dios, pero cuando Cristo nos reconcilió con Dios, se fue la guerra y vino la paz. Ahora tenemos paz con Dios. Y eso no quiere decir que ya no habrá problemas en el exterior, sino que habrá una gran confianza y una gran quietud en nuestro interior a pesar de las circunstancias, la gente o las personas. ¿Qué es la paz de Dios? Pues es la calma sin variación de un Dios infinitamente feliz. Pablo por eso dice que esa paz sobrepasa nuestro entendimiento. No significa que el creyente no tenga capacidad de pensar o de entender, sino que esta paz está más allá de nuestra habilidad de entender, de explicar, o por lo tanto,
de entenderla, explicarla o razonarla. Por lo tanto, como es más grande que nuestra mente, solamente la podemos experimentar. Y la Biblia habla de 3 aspectos acerca de la paz que se relaciona con Dios. Paz de Dios. Pablo continuamente en sus cartas escribía un saludo. ¿Y sabes qué decía a los filipenses? Por ejemplo, en el versículo 2 les dijo a los filipenses: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. En Colosenses dice a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Colosas: gracia y paz sean a vosotros. Pablo está diciendo que la paz viene de Dios. Nuestra paz viene solo de nuestro Señor. Cuando se refiere a paz con Dios, esta describe una relación a la cual estamos con Dios a través de la obra terminada por Cristo Jesús en la cruz. Lo leímos. Justificados pues sois con Dios por medio de Jesús. Ahí tenemos paz. Y la paz de Dios que habla Filipenses 7 es la paz que está más allá de todo entendimiento. Es esa paz que rebasa nuestro poder de pensar. Y esa paz, esa infinita paz, es la que guarda nuestras mentes y nuestros corazones. Esto es algo que la paz de Dios solo puede hacer por nosotros. Es una paz que va a estar guardándote, como ese soldado que estaba guardando y vigilando a Pablo. Esa paz nos mantendrá a nosotros como en un fuerte o en un castillo resguardados. Cuando las personas parecen perder su mente o su corazón, por lo general es que están desconectados con la paz de Dios. No hay paz en sus vidas. Y cuando digo que pierden su mente, es que su mente no está fija y no está confiada en Cristo. Su corazón no está fija y confiado en Cristo, sino que está en desorden. Llegan momentos en que piensa incorrectamente. ¿Qué pasará? ¿No le habrá pasado algo? ¿Y qué tal si mañana? ¿Y qué el otro? Tiene pensamientos incorrectos y tiene sentimientos incorrectos. Entra la duda, el temor, la angustia, la ansiedad y hasta la depresión. Pero la paz de Dios es algo que guarda infinitamente nuestros corazones de los malos pensamientos y de los malos sentimientos. Punto 3. Un ejemplo de la oración correcta. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y esto lo podemos ver en Daniel. En Daniel capítulo 6. No lo vamos a leer, pero mira, desde el versículo 1 hasta el 11 es donde está el ejemplo de la oración. Aquí hallamos que Daniel está en Babilonia. Y el rey Darío quiere controlar su nación. Y entonces pone 120 gobernadores sobre su nación. Y sobre esos 120 gobernadores pone a Daniel a cargo de esos 120 gobernadores para que su pueblo, su reino marche bien y no le vayan a robar. No vaya a haber corrupción. Entonces estos gobernadores que están abajo de Daniel se enojan porque dicen: como él, vamos a hablar mal de él, vamos a dejarlo mal con el rey para que lo destituya y ponga a uno de nosotros. Entonces empiezan a ver la vida de Daniel y se dan cuenta que no hay nada de lo que lo puedan acusar, porque él lleva una vida correcta. Él está viviendo correctamente delante de Dios. Entonces dicen: no podemos y no tenemos ningún motivo para hablar mal de Daniel. Pero ¿saben qué? Podemos hacerle mal en relación con su comunión con Dios, porque sabían que Daniel tenía una comunión con Dios y oraba todos los días a las ventanas de su casa. Entonces ellos idean un plan y van con el rey y le dicen: ¿sabes qué, rey? Publica un edicto donde durante 30 días nadie del reino le ore a otro Dios, a alguna divinidad, y mucho menos que le ore a otro hombre, sino que sus oraciones sean dedicadas a ti. Y el que no cumpla este edicto sea lanzado al foso de los leones.
Dice el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel no dejó de orar. La circunstancia era difícil, era hasta de muerte, porque si era encontrado orando, lo iban a echar al foso de los leones. Así que él lo que hizo, no se preocupó por eso. Él fue y oró a su Dios como lo hacía antes, abiertas sus ventanas 3 veces al día. Pero fíjate cómo oró. Dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, daba gracias delante de su Dios como lo hacía ser antes. Él está adorando a Dios y está rogando, está suplicando. Y fíjate el versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando. Entonces, ¿qué estaba haciendo Daniel? Orando, rogando y dando acciones de gracias a Dios. El resultado para él físicamente fue ser lanzado al foso de los leones. Pero el resultado en su corazón, en su interior, fue una paz interna aún de la dificultad. Él pudo pasar la noche con los leones en perfecta paz y tranquilidad. Mientras que el rey que había firmado ese edicto y que sentía pesar por Daniel, porque lo estimaba, fíjate lo que dice el 28, cuál era su situación. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey no tenía un corazón seguro, el rey no tenía una mente segura, tenía pensamientos incorrectos y sentimientos incorrectos y él no estaba en el foso de los leones. Pero Daniel, que estaba en el foso de los leones, tenía una paz. Su mente y su corazón estaban protegidos por Dios. Y fíjate lo que me gusta del pasaje de Filipenses, el versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, haced esto, y el Dios de paz estará con vosotros. Si tú y yo adoramos, si tú y yo rogamos, suplicamos, clamamos y damos acciones de gracia, somos agradecidos delante de Dios en oración, el versículo 9 dice, el final, y el Dios de paz estará con nosotros. O sea que no nomás va a guardar nuestro corazón, no nomás va a guardar nuestra mente, no nomás va a traer paz interior, sino que el Dios de paz estará en nosotros. ¿Te agrada? ¿No te anima? Ahí está la solución para tener victoria sobre la preocupación. La condición para tener una mente segura y tener la paz de Dios es orar correctamente, pensar correctamente y vivir correctamente. Vamos a terminar. Ya me alargué un poquito, vamos a terminar. Mira, cada uno de nosotros contamos con una lista enorme de circunstancias que conducen al afán y a la preocupación, a la angustia. Tenemos problemas con nuestras relaciones personales. Tal vez tienes un problema con tu cónyuge. Tal vez tienes hijos rebeldes y desobedientes. Tenemos dificultades financieras. Tenemos que pagar nuestros servicios. Tenemos deudas. Algunos tienen niños traviesos que te estresan. Tenemos presiones en el trabajo. Algunos tienen presiones por no tener trabajo. Estamos presionados y angustiados y preocupados por la pandemia, por la muerte, por la enfermedad, por la inseguridad, por los asaltos y las malas noticias que vienen a nosotros durante las 24 horas y así sucesivamente. Además, hay presiones en nuestra vida personal. Contamos con enfermedades, miedos, temores y pareciera que el mundo fabrica una serie de eventos a gran escala
que cada día producen más afán y más preocupación. Y podemos preguntarnos, ¿acaso el mandato de Dios de no preocuparnos es vigente en estos días? ¿O ese mandato es obsoleto o es irrazonable en nuestros días debido a tantos problemas y dificultades que nos se presentan día a día? Déjame decirte que sí, que el mandato de Dios aún en nuestro día es efectivo, aún en nuestras circunstancias diarias. Si nos esforzamos a vivir a tener unas vidas llenas de oración, podemos tener una mente segura. Y cuando el creyente posee la mente segura, confiada en Dios, la paz de Dios le guarda, la paz de Dios le guía y la paz de Dios y el mismo Dios está con él. Si tenemos esa clase de protección, ¿por qué nos hemos de preocupar? Ya no nos preocuparemos, se lo dejaremos todo al Señor. Así es que vamos a terminar y no olvides de incluir en tu oración diaria adoración, súplica y acciones de gracias, y la paz de Dios guardará tu mente y tu corazón, y el mismo Dios de paz estará contigo y estará conmigo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque si en este momento, en este tiempo, hay algo que necesitamos, no es lo terrenal, no es lo material, es lo espiritual. Y más que lo espiritual, es lo divino. Es tu paz. Tu paz que protege nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Y es tu persona, que tú eres el Dios de paz, debe estar en nosotros. Esa es nuestra mayor necesidad. Permite que realmente estemos conscientes de eso y que podamos tener una vida con oración correcta, pensamientos correctos y acciones correctos que te agraden y te alaben, y que nuestra vida esté confiada y dependiente en tu poder, en tu sabiduría, en tu soberanía, y que tu paz gobierne nuestras vidas. Te agradezco esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, terminamos la predicación. Espero que Dios te bendiga, y si hoy necesitas la paz de Dios, ahí está la solución para vencer la preocupación. Nos vemos el siguiente culto. Dios les bendiga.